En la primera batalla de la Guerra Civil estadounidense en julio de 1861, además de los soldados, hubo espectadores que acudieron a presenciar el combate, mientras disfrutaban un picnic con estos sándwiches y pastel de libra, que preparo con recetas de la época. El 21 de julio de 1861 ocurrió la primera gran batalla de la Guerra Civil en el norte de Virginia. En el norte la llamaron Batalla de Bull Run por el río y en el sur Manassas por el pueblo cercano. Para mayor confusión, un año después hubo otra batalla ahí. Así que en realidad hay una primera batalla de Bull Run y una segunda batalla de Bull Run o Manassas, como prefieras llamarla. Pero en cuanto a los que fueron de picnic, solo estuvieron en esa primera batalla. Verás, en ese momento, la gente pensaba que iba a ser una guerra civil muy corta, una victoria decisiva de cualquiera de los dos lados y todo terminaría. Hoy sabemos que se prolongaría durante 4 largos años, pero en ese entonces ellos no lo sabían. Así que, para no perderse la acción, personas de Washington, D.C. bajaron con canastas de picnic para ver la batalla. Guillermo Howard Russell, un corresponsal de guerra para el London Times, escribió que cada carruaje, coche, carreta y taxi había sido ocupado por personas que iban a ver la pelea. Los cocineros franceses y hoteleros, por alguna razón, decidieron triplicar los precios de sus vinos y de las canastas de provisiones que la gente de Washington está pidiendo para consolarse en su sangriento derbi. Algunos recuerdan que estos alimentos venían como sándwiches, pasteles y tortas. Así que voy a preparar algunos sándwiches y un pastel, y voy a usar una receta de un libro de cocina del norte para los sándwiches y un libro de cocina del sur para los pasteles. Empezaremos con el pastel porque tarda más en hacerse. Receta de Maria Randolph, de su libro La ama de casa de Virginia, de 1824 aún popular en la década de 1860, pastel de libra. Lava la sal de una libra de mantequilla y frótala hasta suavizar. Prepara una libra de harina cernida, una de azúcar en polvo y 12 huevos bien batidos. Agrega alternadamente a la mantequilla el azúcar, la harina y la espuma de los huevos, batiendo todo junto continuamente. Hazlo hasta que todos los ingredientes estén incorporados y el pastel quede bien esponjoso. Pon ralladura de limón, nuez moscada y un poco de brandy. Unta mantequilla en los moldes y hornea. El sabor a brandy de este pastel de libra lo hace único, a diferencia del actual que suele llevar vainilla. Pero lo esencial, los 4 ingredientes principales, siguen siendo los mismos. Quieres una libra de cada uno, así que lo mejor es hacer esta receta usando una báscula. Siempre es recomendable usar una báscula de cocina, aunque también puedes medir por volumen. Y entonces, lo que vas a necesitar para esta receta son 4 barras o 450 gramos de mantequilla suavizada, y deberías usar mantequilla con sal. Ella dice que debes lavar la sal de la mantequilla, o sea, usaba mantequilla muy salada. Aún quedaría algo de sal, similar a la mantequilla con sal moderna. Luego 3 3/4 de taza o 450 gramos. Azúcar en polvo, y el azúcar en polvo hoy en día es en realidad azúcar glass, que normalmente incorpora algún tipo de almidón, así que puedes hacer tu propio azúcar en polvo. Sinceramente, esto no afecta la receta. Después, una libra de huevos. Aquí sí debes pesarlos, ya que su peso varía mucho. Ella estaba usando 12 huevos para una libra, que son huevos bastante pequeños. Para mí, fueron 8 huevos ya sin cáscara, así es como debes pesarlos. Además, me puse muy feliz de que las yemas se alinearan perfectamente en un círculo. Pensé que eso fue divertido. Después, agrega 450 gramos de harina, una cucharada de ralladura de limón, 2 cucharaditas de nuez moscada y 120 ml de brandy. Es suficiente brandy para que el pastel tenga un buen toque alcohólico y caliente el corazón. Ahora, de vuelta al pastel. Lo primero es lo primero. Comienza batiendo los huevos hasta que estén bien espumosos. De aquí viene la mayor parte del aire que hará subir el pastel, así que entre más espumoso, mejor. Hoy muchas recetas de pastel de libra usan polvo para hornear, lo que las hace más esponjosas y bonitas. Parece un pastel moderno, pero ahora solo los huevos. Bate la mantequilla hasta que esté suave, sin excederte. Así que es como batida, porque tendrá problemas para retener esas burbujas de aire. Solo bátela hasta que la mantequilla esté suave y tersa, y luego agrega aproximadamente la mitad del azúcar y bátelo, mezclando la mantequilla y el azúcar hasta que estén cremosos. Y una vez que esté suave, agrega el resto del azúcar y sigue batiendo. Luego haz lo mismo con los huevos, agregando aproximadamente 1/3 a la vez, asegurándote de que estén completamente incorporados antes de añadir el siguiente tercio.
Luego puedes agregar el brandy y mezclar hasta que esté justo combinado. Después bate la nuez moscada con la harina junto con la ralladura de limón. Si los agregas después, no se mezclarán igual, mejor añádelos a la harina. Antes de agregar la harina a la mezcla, lo cual ya puedes hacer, comienza con aproximadamente 1/3 de la harina a la vez. Y no quieres batir esto, solo quieres mezclarlo hasta que esté justo combinado y no queden vetas. Luego, puedes hornear esto en un molde grande para pan, como el que usarías para hacer un gran panqué, pero si tienes moldes más pequeños para panqué, entonces probablemente necesitarás 2 de ellos. Engrasa bien con mantequilla y un poco de harina para evitar que el pastel se pegue. Divide la masa en 2 moldes. Alisa y hornea a 350 grados Fahrenheit, 175 grados Celsius, por 45-50 minutos. O hasta que se doren por encima y al insertar un palillo, salga con pocas migajas. Saca los pasteles del horno y déjalos en los moldes 10 minutos antes de desmoldar y enfriar completamente. Tardarán en enfriarse por completo. Lo que nos da tiempo para preparar nuestros sándwiches. Te da tiempo para darle like a este video y suscribirte al canal. De verdad ayuda mucho al canal. Y todavía tendremos tiempo para hablar un poco más sobre esos excursionistas en la batalla de Bull Run. La Guerra Civil estadounidense inició el 12 de abril de 1861 con el ataque confederado al fuerte Sumter en Charleston, Carolina del Sur. Pero no fue exactamente un inicio vertiginoso después de eso, no hubo grandes batallas. Durante un tiempo, usaron ese periodo para prepararse para algo más grande que sabían que venía. Así, un gran ejército de voluntarios de la Unión se reunió a las afueras de Washington, D.C. Como los contratos eran de 3 meses y terminaban a finales de julio, este ejército podría disolverse pronto. El presidente Abraham Lincoln, temiendo que su ejército desapareciera, ordenó al general Irving McDowell marchar al sur y tomar la capital confederada en Richmond, Virginia. McDowell, al saber que estas tropas no tenían experiencia y apenas semanas de entrenamiento, afirmó que no estaban listos. A lo que Lincoln respondió: «Es cierto que ustedes son inexpertos, pero ellos también lo son. Ambos son igual de inexpertos». Reconociendo que ni el ejército de la Unión ni el Confederado sabían lo que hacían. El 16 de julio McDowell partió de Washington con 35,000 soldados, el mayor ejército reunido en América del Norte hasta entonces. Grande, sí, disciplinado, no tanto. McDowell escribió que durante la marcha a Virginia se detenían seguido por zarzamoras o agua. No se mantenían en formación tanto como uno quisiera. No estaban acostumbrados a negarse cosas, no estaban acostumbrados a los viajes a pie. La capital confederada estaba a poco más de 100 millas al sur de Washington, D.C. Pero entre McDowell y la capital confederada estaba el ejército confederado del Potomac, que estaba dirigido por el general de brigada Pierre-Gustave Toutant Beauregard, un nombre que siempre disfruto decir. Ese ejército sería pronto reforzado por otro más pequeño al mando del general Joseph Johnston. Así que, esperando luchar contra los confederados antes de que llegaran estos refuerzos y antes de que la mayor parte de su ejército se disolviera. Debido a que su alistamiento de 3 meses estaba por terminar, McDowell decidió librar la batalla ahí en Bull Run, o en el área alrededor de la intersección de Manassas, y la noticia de esta inminente batalla llegó a Washington, D.C., y como dije, la mayoría de la gente pensaba que esta solo iba a ser una guerra de una sola batalla. Terminarían en pocos días, marcharían a Richmond y así acabaría la Confederación. Así que la gente decía, vamos a verla y hagamos de esto una excursión. El clima de julio está hermoso, hagamos un picnic. Así que en la mañana de la batalla, carruajes y carretas salieron en masa de la ciudad rumbo a la zona de Centerville, a unos 40 kilómetros de Washington, D.C., donde podían tener una buena vista, pero segura, de la batalla que se desarrollaría debajo de ellos. Y Guillermo Howard Russell, el corresponsal de guerra, escribió sobre toda esta gente que salía del pueblo justo antes de que él mismo lo hiciera. Como corresponsal de guerra, él iba por trabajo, no solo a presenciar muertes. Esa mañana escribió en su diario que tomé té y pan, guardé el resto del té, conseguí burdeos ligero, agua y un paquete de sándwiches. Después de llenar mi frasco de brandy, guardé todo en el fondo del bote. Ahora, algunos de los espectadores eran solo civiles que iban a ver la batalla por pura curiosidad, pero muchos de los espectadores estaban ahí, en una función más oficial,
principalmente congresistas de estados del norte. Y había un soldado raso que estaba en el ejército de la Unión que vio a un montón de estos congresistas pasando por Centerville durante su marcha. Vimos carruajes y berlinas con civiles que salieron de Washington para ver las operaciones. Un chico de Connecticut dijo, ahí está nuestro senador, y algunos reconocieron a Wilson y a otros del Congreso. Todos esperábamos vernos en los periódicos. Al volver a casa, pensamos que sería bueno que los líderes de Washington vieran nuestra victoria sobre los rebeldes. Muchos espectadores observaron desde Centerville Heights, a unas millas de la batalla. Era una distancia segura, pero permitía ver el humo y oír los cañones. En esta área estaba el capitán John Tidball, oficial de artillería de la Unión, a quien le ordenaron mantener sus cañones fuera de la batalla hasta iniciar las hostilidades. Así presenció las multitudes de curiosos de Washington. Llegaron en carruajes elegantes, coches de alquiler, carretas, a caballo y a pie. Al parecer, cualquier vehículo en Washington y alrededores estaba en uso para la ocasión. Era domingo y parecía que todos, especialmente los hombres, habían tomado el día libre. Porque no vi a ninguna de las otras personas allí, excepto a unas cuantas mujeres vendedoras ambulantes que habían llegado en carretas cargadas de pasteles y otros comestibles. Había todo tipo de personas en la multitud, desde senadores hasta meseros de hotel, además de damas que venían a ver la batalla. Simplemente parecían haber terminado en un lugar diferente de donde estaba el capitán. De hecho, estaban cerca de donde estaba Russell, el corresponsal. Mencionó que en la colina cercana había muchos civiles a caballo y en vehículos, incluyendo algunas mujeres, aunque no siempre gentiles. Oficiales y soldados separados de los regimientos en reserva fingían explicar los movimientos de las tropas, aunque no sabían nada. Los espectadores estaban emocionados. Una dama cerca de mí, con binoculares de ópera, se alteró mucho cuando una descarga fuerte agitó su sangre. «Eso es espléndido, ¿no es genial? Mañana estaremos en Richmond». La batalla había comenzado oficialmente, aunque Russell, que al principio estaba a una distancia bastante segura, decidió que quería ver mejor. Después de todo, fue corresponsal de guerra durante años y estuvo en el campo de batalla en la Guerra de Crimea, en el sitio de Sebastopol, y escribió sobre haber presenciado la carga de la Brigada Ligera. Es complicado relatar una batalla desde lejos, solo viendo humo entre los árboles. Cuando un oficial de la Unión se acercó y exclamó, «¡Les ganamos! ¡Adelante!», en cada punto aprovechó para acercarse más al campo de batalla, y no fue el único, pues en la otra zona estaba el capitán Tidball. Dijo que su vista estaba completamente obstruida por los árboles y la mayoría de los espectadores evidentemente estaban decepcionados por lo que vieron, o más bien por lo que no vieron. Sin duda esperaban ver una batalla como la que se representa en las imágenes, con las líneas opuestas formadas como en un desfile, con jinetes galopando de un lado a otro, y probablemente esperaban ver algo por el estilo. Al acercarse al campo, se apresuraron hacia el sonido de la batalla, dejando los carruajes al borde o en los campos. La mayoría de estos hombres que presenciaron la batalla eran congresistas mayores, de 40 a 60 años. Tidball comenta que llevaban trajes completos y sombreros sin estar preparados para el calor de julio, especialmente al correr por los campos hacia la batalla. Pero no los detendría, no era su asunto. Él se quedó donde estaba hasta que finalmente alguien vino y le dijo que estaban ganando la batalla y que era momento de avanzar sus cañones. La distancia entre él y el campo de batalla hacía que la información tuviera 1 hora de retraso. En 1 hora todo puede cambiar. Mira, el ejército confederado retrocedía cuando llegaron refuerzos en tren liderados por el general Thomas Jackson, quien fortaleció la línea. Sin inmutarse ante la lluvia de balas, un oficial confederado los señaló y gritó, «Ahí está Jackson como un muro de piedra», ganándose así el apodo de Jackson el muro de piedra. El ejército confederado se recuperó y transformó la aparente victoria de la Unión en una derrota total. Y un periodista del New York Tribune que estuvo ahí describió al ejército diciendo que había quedado reducido a la condición de una turba heterogénea presa del pánico. La moral del ejército se había perdido, y solo el instinto de autoconservación animaba a la masa que huía.
La noticia llegó al capitán Tidball, quien recibió la orden de mover su artillería y despejar los caminos para facilitar la retirada de la Unión. No solo él obstruía los caminos, también eran todos esos carruajes y carretas que los espectadores habían dejado cuando se acercaron para ver la batalla, espectadores que ahora huían del campo de batalla igual que los soldados. Tidball escribió que los vio salir de los árboles y correr hacia él. Uno era el senador Enrique Wilson de Massachusetts, quien se quedaba atrás de otros congresistas. Tidball escribió que Wilson llegó acalorado y rojo. De joven era atlético, pero ahora estaba más corpulento para subir la cuesta. Al llegar a mi batería, se detuvo, miró atrás y, secándose el sudor, exclamó: «Cobardes, ¿por qué no se dan la vuelta y rechazan a esos sinvergüenzas?». Irónicamente, lo dice mientras huye por su vida y deja atrás a su amigo, el senador Benjamin Wade de Ohio. Wade tenía más de 60 años y probablemente no debía correr en el campo de batalla. En realidad, no fueron sus amigos quienes lo esperaron, sino el capitán Tidball para que subiera la colina. Antes de dejarlos seguir, los sentó, le dio whisky y dijo: «Está bien, termina tu retirada». Cada uno de los excursionistas, al regresar al lugar donde habían dejado los carruajes, tomó el primero que encontró, o el último, si tenía suficiente sentido como para elegir. Saltaron a los carruajes y partieron tan rápido como los látigos y gritos hacían correr a los caballos. Los carruajes chocaban, perdiendo ruedas o atascados en los arbolillos. Luego soltaron los caballos y los usaron como monturas sin sillas. Esos picnickers que huían eran afortunados, porque algunos no escaparon tan fácil. Como el congresista Alfred Ely de Nueva York, capturado por fuerzas confederadas y enviado a la prisión Libby en Richmond, Virginia. Esa fue una de las prisiones que mencioné en el video pasado sobre comida en prisiones de la Guerra Civil. No era una gran prisión y Libby estuvo ahí 6 meses antes de ser parte de un intercambio de prisioneros. Y mientras estuvo ahí, escribió en su diario, entre otras cosas: «Descubrí que visitar campos de batalla como simple pasatiempo, ya sea por curiosidad ansiosa o solo para oír el rugido de la artillería y el silbido de los proyectiles». Motivos que, sin embargo, no eran exactamente los míos. No es algo seguro en sí mismo, ni un uso justificable de la pasión que se dice que los estadounidenses tienen por el espectáculo público. El ejército de la Unión tuvo unas 2.900 bajas, 460 muertos y los confederados casi 2.000 bajas, 387 muertos. La batalla fue más sangrienta de lo que muchos esperaban, pero fue poca comparada con las siguientes, donde hubo decenas de miles de bajas. La razón por la que la batalla fue importante, más bien, fue que, primero, mostró a la gente que esto no iba a ser una victoria rápida para ninguno de los dos bandos, pero también impulsó al norte a actuar. El presidente Lincoln solicitó 1 millón de voluntarios para enlistarse por 3 años tras el ataque a Fort Sumter. La gente acudió masivamente a las oficinas de reclutamiento en las semanas siguientes. Pero lo más interesante de la batalla de Bull Run para mí es un civil, un tendero llamado Wilmer McLean. McLean tenía una casa cerca de Manassas y permitió que el general Beauregard, el general confederado, se quedara ahí y la usara como su cuartel general. Esto fue en los días previos y durante la batalla. Y de hecho, un par de días antes de la batalla, hubo un enfrentamiento de artillería y una bala de cañón atravesó la chimenea y llegó hasta la cocina mientras el general estaba ahí. Bueno, luego, un año después, hubo una segunda batalla en Bull Run, y también fue como justo en el patio delantero de su casa donde tuvo lugar esta batalla. Así que McLean dijo: «Sí, yo me voy de aquí, me mudo 120 millas al sur a Appomattox». Bueno, avanzando rápido a abril de 1865, el general Lee está ahí, haciendo su última resistencia en Appomattox contra el ejército de la Unión, la cual pierde, así que necesitaba encontrar un lugar para rendir su ejército ante la Unión. El general Ulysses S. Grant le pidió a McLean usar su sala y él aceptó. Años después, McLean dijo que la guerra empezó en mi patio y terminó en mi sala. Ahora hagamos nuestros sándwiches. A mediados del siglo XIX eran muy básicos. Usualmente solo era pan con mantequilla y un trozo de carne, generalmente pollo, jamón o lengua.
Había muchos sándwiches de lengua, pero hallé una receta en un libro de cocina del norte de 1857. Esa es ideal para sándwiches de viaje, perfecta para un picnic. Los sándwiches para viajar se preparan con carne magra de res fría, asada o hervida, cortada fina, sazonada con mostaza francesa y entrepan con mantequilla. Así que todo lo que haces es untar un poco de mantequilla en pan blanco, que habría sido el pan de sándwich común en ese tiempo. Luego agregas un poco de carne de res asada en rebanadas y después untas un poco de mostaza Dijon encima. Lo que esta receta no incluye, que la mayoría de las recetas de la época sí, es que las orillas del pan deben ser cortadas. Aquí tenemos un picnic listo para disfrutar en la batalla de Bull Run. Empecemos con el sándwich. Solo es carne asada con mantequilla y mostaza, nada especial. Básico. Usualmente no pongo mantequilla al pan de mis sándwiches. Eso está muy bien. La mantequilla simplemente hace que todo sea mejor, pero honestamente es solo un sándwich básico. No hay mucho que puedas hacer un poco más adelante. Los sándwiches históricos son interesantes. Si alguna vez ves Sándwiches de la Historia, que es otro canal, él hace muchos sándwiches muy interesantes, pero normalmente son de una época un poco más reciente en la historia. Lo más interesante debería ser el pastel de libra, como la mayoría de los actuales. Como dije, ya sea que le agreguen algún tipo de levadura química o hacen trampa y alteran la cantidad de mantequilla. ¿Sabes? Debería ser una libra de cada ingrediente, pero hacen trampa y lo modifican. Así que le ponen un poco más de huevo o algo que le dé un poco más de volumen. Definitivamente es más denso que la mayoría de los pasteles de libra actuales, pero no tanto, no se ve pesado y subió bien. Vamos a probarlo. Tiene muchísimo sabor. Esa nuez moscada está deliciosa. El brandy, realmente puedes saborear el brandy de una manera agradable. No sabe a alcohol, solo es el sabor del brandy. Esto es mucho mejor que la mayoría de los pasteles de libra actuales. Creo que su sabor es más complejo y la textura podría ser más ligera. Es denso, pero no de manera desagradable. Así que como dije, no es pesado, solo es denso, pero el sabor es realmente bueno. Este vale la pena para hacer el sándwich. Quiero decir, es un sándwich, así que prepara este almuerzo de picnic y cómelo, pero no en una batalla. No vayas a hacer un picnic en un campo de batalla. Eso no es algo que debas hacer. Como el congresista Alfredo Eli, podrías acabar en una prisión confederada y nadie quiere eso. Haz esto, cómelo, pero no en un campo de batalla. Nos vemos en Saboreando la Historia con Max Miller.